Si al principio no tiene éxito, usted es normal. Amén. Todo el mundo saldrá de aquí sintiéndose mejor acerca de sí mismo. Mejor que cuando entraron. ¿Cuántos entraron aquí hoy sintiendo culpabilidad por algo? Bueno, eso es más del 50% de la gente y probablemente algunos estaban cansados y no levantaron la mano. Así que no lo hicieron. Y sabe, recuerde, no fuimos creados para sentirnos culpables. Dios no nos diseñó ni nos formó en tal manera en que pudiéramos funcionar apropiadamente con culpa. Y la culpabilidad tiene reacciones adversas aún para la salud. Y en la actualidad han probado que cuando la gente se siente culpable, producen hormonas que causan enfermedades. Y recuerdo estar en una institución mental una vez, fuimos a ministrar con un grupo de personas y aún recuerdo que había muchas personas caminando, diciendo, fue todo mi culpa. Todo fue mi culpa. Fue toda la culpa mía. Y sabe, usted es perdonado antes de aún pecar. Porque Jesús ya pagó por todas nuestras fallas y debilidades. Y todo lo que tiene que hacer es arrepentirse, dar la vuelta e ir en dirección correcta y recibir lo que Dios ya ha provisto. Y pienso que a veces pasamos mucho tiempo pidiéndole a Dios cosas, pero no recibiéndolas. Y le voy a sugerir hoy que por lo menos 3 veces al día diga en voz alta, Dios me ama. Y que se detenga y trague esas palabras. Dios me ama a mí. Cuando trataba de sobrepasar el abuso que pasé y la pena propia que sentí por mí por años. Y hay personas aquí hoy que se sienten mal acerca de sí mismos. No se caen bien. Se pasan demasiado tiempo comparándose a otros y tratando de ser como otras personas. Y el diablo le ha asegurado que es una persona rara porque no es como los demás. Bueno, gracias a Dios que no es como los demás. ¿Qué lugar tan aburrido sería si todos fuéramos iguales? Y yo escuchaba que Dios me amaba, pero yo no lo entendía, ¿verdad? Puede escuchar algo y saber que lo necesita, pero aún no siente que lo ha captado. Y a mí me gusta el confesar la palabra o declarar la palabra en voz alta porque creo que cada vez que usted escucha algo, aunque se oiga a sí mismo decirlo, eso le ayuda a renovar su mente. Y cuando confiesa una buena confesión o algo malo, eso vuelve a sus oídos y baja adentro de usted. Así que pienso que lo que creemos acerca de nosotros mismos es más importante que lo que cualquier otra persona crea de uno. Amén. Así que una de las cosas que hice, hubo varias, pero una de las cosas que Dios me guió a hacer en ese tiempo y tomó unos años para superar lo que yo había pasado en mi niñez. Pero una de las cosas que hacía es que iba y me miraba en el espejo, un espejo de cuerpo entero, y apuntaba a mí misma y decía, Dios te ama a ti. Y tiene que hacer eso hasta que tenga la revelación. Es algo que escuchamos todo el tiempo en la iglesia. Y conozco a Joel lo suficiente para saber que probablemente lo oyen aquí de alguna manera en cada servicio en que están aquí. Y pensé en eso cuando comencé el mensaje aquí hoy. Pero no me importa cuántas veces lo haya oído. Tiene que continuar escuchándolo más y más y más. Y la Biblia nos dice que si sabemos que somos amados, no viviremos en temor. El amor perfecto que solo Dios puede dar expulsa el temor, porque sabemos que si Él nos amó lo suficiente para enviar a su único hijo para morir por nosotros y sufrir, que seguramente Él nos cuidará en cada situación que llegue a nuestra vida si confiamos en Él. Amén.
Usted está en buenas manos. Es normal ser imperfecto y cometer errores. Ahora en Mateo capítulo 22 del 36 al 39 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Y hay otro que es como ese: ama a tu vecino así como te amas a ti mismo. Así que creo que el amor que Dios tiene por nosotros y nos da, se supone que sea como un ciclo en nuestra vida que junto con Dios completamos. Dios nos ama, recibimos ese amor que resulta en amarse a uno mismo de una manera equilibrada. Sí, dije que debe amarse a sí mismo de forma balanceada. Sí, dije que debería amarse a sí mismo. Vea, como que pensamos que hay algo malo con eso. Es como que, yo no sé. Yo no dije debe estar enamorado de sí mismo. Dije que se ame a sí mismo. Si Dios nos ama, entonces seguramente podemos amarnos. Una vez fui al frente en una iglesia con una amiga mía cuando comenzaba mi caminar con Dios y a pedir oración, y el pastor le dijo por qué necesitaba oración y dijo: me odio a mí misma. Y él reaccionó extrañamente, se alejó, puso las manos en la cadera y dijo: ¿y tú quién crees que eres? Después de que Dios envió a su Hijo para sufrir y morir por ti de la manera en que lo hizo, y te amó tan incondicionalmente, ¿quién eres tú para odiarte? Así que si en realidad lo ve de esa manera, es que a veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y yo he estado pensando, de hecho, pensaba esto en la adoración, que voy a dar una enseñanza titulada ¿qué significa ser nacido de nuevo? Y sé que muchos pensarán: bueno, no necesito eso, nací de nuevo. Pero la mayoría de las personas, aún nacidos de nuevo, no saben lo que tienen. Pienso que tendríamos más victoria en nuestras vidas si en realidad entendiéramos lo que significa el tener a Dios viviendo dentro de uno, como compañero de nuestra vida. Que en realidad creyéramos las cosas de las que cantamos hoy. Que si ese mismo poder que le levantó de entre los muertos mora en ti. Y mira, honestamente, son las cosas que deberíamos pensar. No siempre todo lo que anda mal con uno. Todo el tiempo. No debe preocuparse si hay algo dentro de usted que debe ser corregido. Dios le dejará saber. Pero su convicción nunca debería hacerse condenación. Si Dios trae convicción y usted comienza a sentirse culpable, no podrá superarlo. Dios nunca trae convicción acerca de algo sin querer ayudarle a superarlo. ¿Amén? ¿Cuántos hacen esto? Sienten convicción por algo, escuchan un sermón, leyeron algo y están, ay sí, ay sí, ay sí. Y salen culpables. Pero eso no es recibir corrección. El recibir corrección es decir: sí, Señor, tienes razón. Y sabe, la corrección solo es dirección, no es rechazo. Recuerde eso, la corrección no es rechazo, es guianza. Es mejor que le demos gracias a Dios que Él nos ama lo suficiente para mostrarnos lo que está mal. ¿Y acaso no odiaría si le dejaran en paz en la condición en que está ahora y pensar que nunca cambiaría y permanecer igual? No, yo lo quiero. Dios, dámelo. Dame convicción. Muéstrame que está mal en mi vida. ¿Sabe por qué? Yo sé que en realidad es Dios amándome. Y antes no pensaba así. Pensaba, ay, otra cosa mala con Joyce. Pero finalmente aprendí que en realidad es Dios mostrándome que me ama. Amén. Mire, puede aparentar un poquito más de alegría, ¿eh?
Y note que dice, ame a su vecino como se ama a sí mismo. No puede amar a alguien si no se ama a sí mismo. Y me tomó mucho tiempo aprender eso. Iba a la iglesia, oía sermones de amor y trataba tanto de amar a la gente. Pero es que me enojaban. Y yo quería cambiarlos a todos. Mire, se ríe porque sabe que es verdad. Y es que no entendía. Sí quería hacerlo, pero no podía. Y Dios me enseñó que era porque no me amaba a mí misma. Tal vez me ha escuchado decir, pero pienso que vale la pena repetirlo. No puede dar lo que no tiene. Algunos deben ser más misericordiosos con ustedes mismos. Y si fueran más misericordiosos, podrían ser más misericordiosos con otros. Algunos tienen que dar el paso y perdonarse a sí mismos por cosas que tienen en contra de sí mismos, porque Dios les perdonó la primera vez que pidieron. Amén. Deje de hablarle a Dios de cosas que Él ya olvidó. La Biblia dice que Él nos perdona y se olvida y remueve nuestros pecados tan lejos como el este está del oeste. Así que deje de hablar con Dios de cosas que Él ya olvidó. ¿Verdad? Hay alguien aquí hoy que necesita ser libre. Dios demuestra, Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínese cuando estaba en la cantina con todas las personas equivocadas, haciendo todas esas cosas malas, y andaba metido en toda clase de inmoralidad, y no le importaba un pito Dios. Ahí Jesús murió por usted. Es incondicional. Él no nos ama porque somos dignos de ser amados. Él nos ama porque Él es amor. Y el amor se tiene que regalar. No puede evitarlo. El amor tiene que darse a sí mismo. Y hay otras escrituras increíbles en la Biblia acerca del amor. Es algo que les sugiero que estudie. Pero quiero leer 2 versos en Salmo 139. Porque tú creaste lo más íntimo de mi ser. Me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo. Este es David. Te alabo porque fui creado cuidadosa y maravillosamente. Tus obras son maravillosas y lo sé muy bien. Así que como que suena como que David dice, soy maravilloso. Bueno, vea, cada vez que trato de que diga algo, piense algo bueno de sí mismo, de repente se callan. Usted es especial, es único y es maravilloso porque Dios no crea basura. ¿Cuántos creen que Dios les creó? Bueno, ¿cuántos creen que Dios es maravilloso y hace cosas maravillosas? Bueno, así que ¿por qué le excluiría a usted? Ah, qué buena pregunta, gracias, hermano. Es una muy buena pregunta. Ahora, diré algunas cosas que tal vez les dejen con más preguntas, pero espero que piensen. John Maxwell dice que podemos fallar positivamente. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Él quiere decir que cuando fallamos en algo, si estamos dispuestos a aprender de nuestro error, que en actualidad eso nos ayuda más adelante en la vida y en nuestro caminar con Dios. Pero ahora oigan esto, mientras se sienta culpable por su fracaso o su error, no puede aprender nada de ello. Así que continúa cometiéndolo una y otra y otra y otra vez. Y lo voy a decir de nuevo porque veo que necesitan que lo haga. Bueno, supongamos que yo vaya a dar una enseñanza, pero sí supongamos que mañana dé una enseñanza acerca de la boca. Y vaya, cada persona siente convicción. Y usted decide, lo voy a hacer, sí, voy a tener cuidado con mis palabras.
Bueno, escuché eso, Señor, sí, amén. Pero va a la casa y se siente culpable por todo lo que ha dicho y cómo habló a otros. Así que, si usted hace eso, esa culpabilidad le detendrá de aprender lo que debe aprender para poder mejorar por la gracia de Dios y no hacerlo de nuevo. ¿Me oyen? Mientras se sienta culpable por sus errores pasados, no podrá aprender de ellos. Seguirá repitiéndolos. Lo diré una vez más y tal vez lo capten. Esta es una verdad muy profunda. Porque vea, pensamos que se supone que debemos sentirnos mal. Y la Biblia dice que lamentemos nuestros pecados. Hay un tiempo para estar de luto, pero hay un tiempo para dejarlo ir y seguir. Y no estoy sugiriendo que tomemos nuestros pecados ligeramente y que nos riamos de ellos. Naturalmente, si ama a Dios, le va a doler si siente que ha hecho algo para lastimarle a Él. Pero rápidamente puede recibir la gracia de Dios y estar agradecido que Él se lo mostró. No tiene que sentirse culpable. Y si es así, mientras se sienta culpable por sus errores, nunca podrá aprender de ellos y continuará repitiéndoles y cometiéndoles una y otra vez. Pienso que finalmente tal vez me están oyendo. ¿Me escuchan allá atrás? Bueno. Oh, tengo otro punto aquí que en realidad les hará cuestionar sus creencias religiosas. El fracaso no es el final ni tampoco es fatal. No es en realidad cómo inicia, sino cómo termina que hace toda la diferencia en la vida. El fracaso es parte de la condición humana. Si comete errores, es normal. Vea, yo tenía un gran problema con la debilidad porque mi madre tenía una naturaleza débil, era temblorosa, temerosa y tenía miedo a mi papá y sabía que él me abusaba sexualmente, pero no hizo nada para protegerme. Así que, bueno, gracias a Dios que nunca desprecié a mi mamá, como que entendí de alguna manera que ella no pudo evitarlo, pero yo odiaba la debilidad. Y yo decidí que nunca iba a ser así. Que yo sería fuerte y me levantaría en contra de ciertas cosas. Así que les cuento que cuando comencé a caminar con Dios y Él comenzó a tratar de mostrarme cosas que necesitaba entregarle a Él y dejar que Él me ayudara a superar, créame que por lo que pasé como niña, yo era un lío. Y yo necesitaba toda la ayuda posible. Pero no aguantaba cuando yo fracasaba o si trataba de hacer algo pero no funcionaba o si era obvio que había creído que Dios me había dicho algo y resultaba que no era Dios. No sabía cómo equivocarme, no sabía cómo cometer errores. Y recuerdo cuando Dios me dijo, y tal vez piense que suena extraño porque yo lo pensé, pero me dijo, Joyce, ¿tienes permiso para tener debilidades? Y mire, inicialmente uno piensa, bueno, pero espérate un minuto. No. Si voy por ahí contándole eso a la gente, pensarán que pueden vivir desordenadamente. No. Este es el punto. Si ama a Dios, nadie le puede convencer a que trate de pecar a propósito. Y yo puedo pararme aquí y darles algunas libertades que le ayudarán a ser la persona que quiere ser. Y le digo que usted desde ahora hasta el final de su vida nunca va a cometer errores. Perdóneme. Hay una diferencia. Ahora, es una declaración importante. Oiga, hay una diferencia entre la debilidad y la maldad. Si tiene un corazón malvado, usted y Dios tendrán un problema. Pero si tiene debilidades, fue por eso que Él envió a Jesús.
entendemos que si no tuviéramos debilidades y podríamos hacerlo todo y ser fuertes en cada área, no necesitaríamos a Jesús. Él no vino para los sanos, Él vino por los enfermos. Él vino para los que están enfermos del alma, para los que tienen faltas, que tienen problemas. Y es tan liberador el aprender que el mundo no se desborona cada vez que uno comete un error. Y es aún más maravilloso cuando tienes suficiente libertad para decir, ¿sabe qué? Escuché esto de Dios, pero no fue Dios. Qué liberador es poder decir, ¿sabe? He cometido un error, lo siento. Eso podría salvar matrimonios, si lo permite. ¿Sabe qué tan maravillosas son esas palabras? En vez de que dos discutan y discutan y discutan y cada uno pruebe que está bien. Mi hijo mayor, David, era así a menudo y él dijo algo hace unos años atrás y a veces lo comparto y dijo, ¿saben qué? Sobrevaloramos el tener la razón. No les sacará todo el provecho que cree que tendrá. Así que diga, me equivoqué, lo siento. Todavía no están aplaudiendo mucho, pero... Una persona por acá aplaudió un poquito. Bueno, vamos a ver algunas personas. El rey David fue un adúltero y asesino. Y aún así, Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y ahora, ¿cómo eso tiene sentido? Y sentí que Dios me mostró algo hoy y pienso que si puede entenderlo, si puede captarlo, yo sé que me ayudará a mí y espero que le ayude a usted. ¿Sabe por qué él pudo decir eso acerca de David, aunque David pasó por ese tiempo en su vida cuando en realidad mostró su debilidad y cometió adulterio y entonces trató de esconderlo? Y mandó a matar al esposo de Betsabé y mintió acerca de esto. Se tomó todo un año para que se arrepintiera. Y seguía tratando de esconderse, huir de ello. ¿Y sabe qué de Pedro? Negó a Cristo 3 veces y se convierte en un gran apóstol. Esto es lo que yo sentí que Dios puso en mi corazón. David hizo más bien en su vida que mal. Y pienso que en esto... Dios mira nuestra vida entera. ¿Sabe? Una de las cosas que me ayudó a aprender cómo descansar, ya que me estaba cayendo en pedazos hace años y tuve que aprender que no podía trabajar como una loca toda la vida. Una de las cosas que me ayudó a reposar fue que Dios me dijo, mira todo lo que has logrado en tu vida entera, no en lo que has logrado hoy. Está bien si no trabajas por una semana. Está bien si quieres acostarte en el sofá de vez en cuando y ver películas todo el día. Está bien. Mira todo lo que has logrado en toda tu vida, no solo lo que ves hoy. ¿Cuántos se sienten culpables cuando reposan? Miren, cuando veo... Sí, exacto, reciba liberación. Y le voy a contar algo. Usted...
no tiene éxito, usted es normal. Amén. Todo el mundo saldrá de aquí sintiéndose mejor acerca de sí mismo. Mejor que cuando entraron. ¿Cuántos entraron aquí hoy sintiendo culpabilidad por algo? Bueno, eso es más del 50% de la gente, y probablemente algunos estaban cansados y no levantaron la mano. Así que no lo hicieron. Y sabe, recuerde, no fuimos creados para sentirnos culpables. Dios no nos diseñó ni nos formó en tal manera en que pudiéramos funcionar apropiadamente con culpa. Y la culpabilidad tiene reacciones adversas aún para la salud. Y en la actualidad han probado que cuando la gente se siente culpable, producen hormonas que causan enfermedades. Y recuerdo estar en una institución mental una vez, fuimos a ministrar con un grupo de personas y aún recuerdo que había muchas personas caminando diciendo: fue todo mi culpa. Todo fue mi culpa. Fue toda la culpa mía. Y sabe, usted es perdonado antes de aún pecar. Porque Jesús ya pagó por todas nuestras fallas y debilidades. Y todo lo que tiene que hacer es arrepentirse, dar la vuelta e ir en dirección correcta y recibir lo que Dios ya ha provisto. Y pienso que a veces pasamos mucho tiempo pidiéndole a Dios cosas, pero no recibiéndolas. Y le voy a sugerir hoy que por lo menos 3 veces al día diga en voz alta: Dios me ama. Y que se detenga y trague esas palabras. Dios me ama a mí. Cuando trataba de sobrepasar el abuso que pasé y la pena propia que sentí por mí por años. Y hay personas aquí hoy que se sienten mal acerca de sí mismos. No se caen bien. Se pasan demasiado tiempo comparándose a otros y tratando de ser como otras personas. Y el diablo le ha asegurado que es una persona rara porque no es como los demás. Bueno, gracias a Dios que no es como los demás. ¿Qué lugar tan aburrido sería si todos fuéramos iguales? Y yo escuchaba que Dios me amaba, pero yo no lo entendía, ¿verdad? Puede escuchar algo y saber que lo necesita, pero aún no siente que lo ha captado. Y a mí me gusta el confesar la palabra o declarar la palabra en voz alta, porque creo que cada vez que usted escucha algo, aunque se oiga a sí mismo decirlo, eso le ayuda a renovar su mente. Y cuando confiesa una buena confesión o algo malo, eso vuelve a sus oídos y baja adentro de usted. Así que pienso que lo que creemos acerca de nosotros mismos es más importante que lo que cualquier otra persona crea de uno. Amén. Así que una de las cosas que hice, hubo varias, pero una de las cosas que Dios me guió a hacer en ese tiempo, y tomó unos años para superar lo que yo había pasado en mi niñez. Pero una de las cosas que hacía es que iba y me miraba en el espejo, un espejo de cuerpo entero, y apuntaba a mí misma y decía: Dios te ama a ti. Y tiene que hacer eso hasta que tenga la revelación. Es algo que escuchamos todo el tiempo en la iglesia. Y conozco a Joel lo suficiente para saber que probablemente lo oyen aquí de alguna manera en cada servicio en que están aquí. Y pensé en eso cuando comencé el mensaje aquí hoy. Pero no me importa cuántas veces lo haya oído. Tiene que continuar escuchándolo más y más y más. Y la Biblia nos dice que si sabemos que somos amados, no viviremos en temor. El amor perfecto que solo Dios puede dar expulsa el temor, porque sabemos que si Él nos amó lo suficiente para enviar a su único hijo para morir por nosotros y sufrir, que seguramente Él nos cuidará en cada situación que llegue a nuestra vida si confiamos en Él. Amén.
Usted está en buenas manos. Es normal ser imperfecto y cometer errores. Ahora en Mateo capítulo 22 del 36 al 39 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Y hay otro que es como ese: ama a tu vecino así como te amas a ti mismo. Así que creo que el amor que Dios tiene por nosotros y nos da, se supone que sea como un ciclo en nuestra vida que junto con Dios completamos. Dios nos ama, recibimos ese amor que resulta en amarse a uno mismo de una manera equilibrada. Sí, dije que debe amarse a sí mismo de forma balanceada. Sí, dije que debería amarse a sí mismo. Vea, como que pensamos que hay algo malo con eso. Es como que, yo no sé. Yo no dije debe estar enamorado de sí mismo. Dije que se ame a sí mismo. Si Dios nos ama, entonces seguramente podemos amarnos. Una vez fui al frente en una iglesia con una amiga mía cuando comenzaba mi caminar con Dios y a pedir oración, y el pastor le dijo por qué necesitaba oración y dijo: me odio a mí misma. Y él reaccionó extrañamente, se alejó, puso las manos en la cadera y dijo: ¿y tú quién crees que eres? Después de que Dios envió a su Hijo para sufrir y morir por ti de la manera en que lo hizo, y te amó tan incondicionalmente, ¿quién eres tú para odiarte? Así que si en realidad lo ve de esa manera, es que a veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y yo he estado pensando, de hecho, pensaba esto en la adoración, que voy a dar una enseñanza titulada ¿qué significa ser nacido de nuevo? Y sé que muchos pensarán: bueno, no necesito eso, nací de nuevo. Pero la mayoría de las personas, aún nacidos de nuevo, no saben lo que tienen. Pienso que tendríamos más victoria en nuestras vidas si en realidad entendiéramos lo que significa el tener a Dios viviendo dentro de uno, como compañero de nuestra vida. Que en realidad creyéramos las cosas de las que cantamos hoy. Que si ese mismo poder que le levantó de entre los muertos mora en ti. Y mira, honestamente, son las cosas que deberíamos pensar. No siempre todo lo que anda mal con uno. Todo el tiempo. No debe preocuparse si hay algo dentro de usted que debe ser corregido. Dios le dejará saber. Pero su convicción nunca debería hacerse condenación. Si Dios trae convicción y usted comienza a sentirse culpable, no podrá superarlo. Dios nunca trae convicción acerca de algo sin querer ayudarle a superarlo. ¿Amén? ¿Cuántos hacen esto? Sienten convicción por algo, escuchan un sermón, leyeron algo y están, ay sí, ay sí, ay sí. Y salen culpables. Pero eso no es recibir corrección. El recibir corrección es decir: sí, Señor, tienes razón. Y sabe, la corrección solo es dirección, no es rechazo. Recuerde eso, la corrección no es rechazo, es guianza. Es mejor que le demos gracias a Dios que Él nos ama lo suficiente para mostrarnos lo que está mal. ¿Y acaso no odiaría si le dejaran en paz en la condición en que está ahora y pensar que nunca cambiaría y permanecer igual? No, yo lo quiero. Dios, dámelo. Dame convicción. Muéstrame que está mal en mi vida. ¿Sabe por qué? Yo sé que en realidad es Dios amándome. Y antes no pensaba así, pensaba, ay, otra cosa mala con Joyce. Pero finalmente aprendí que en realidad es Dios mostrándome que me ama. Amén. Mire, puede aparentar un poquito más de alegría, ¿eh? Y note que dice
ame a su vecino como se ama a sí mismo. No puede amar a alguien si no se ama a sí mismo. Y me tomó mucho tiempo aprender eso. Iba a la iglesia, oía sermones de amor y trataba tanto de amar a la gente. Pero es que me enojaban. Y yo quería cambiarlos a todos. Mire, se ríe porque sabe que es verdad. Y es que no entendía. Sí quería hacerlo, pero no podía. Y Dios me enseñó que era porque no me amaba a mí misma. Tal vez me ha escuchado decir, pero pienso que vale la pena repetirlo. No puede dar lo que no tiene. Algunos deben ser más misericordiosos con ustedes mismos. Y si fueran más misericordiosos, podrían ser más misericordiosos con otros. Algunos tienen que dar el paso y perdonarse a sí mismos por cosas que tienen en contra de sí mismos, porque Dios les perdonó la primera vez que pidieron. Amén. Deje de hablarle a Dios de cosas que Él ya olvidó. La Biblia dice que Él nos perdona y se olvida y remueve nuestros pecados tan lejos como el este está del oeste. Así que deje de hablar con Dios de cosas que Él ya olvidó. ¿Verdad? Hay alguien aquí hoy que necesita ser libre. Dios demuestra, Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínese cuando estaba en la cantina con todas las personas equivocadas, haciendo todas esas cosas malas, y andaba metido en toda clase de inmoralidad, y no le importaba un pito Dios. Ahí Jesús murió por usted. Es incondicional. Él no nos ama porque somos dignos de ser amados. Él nos ama porque Él es amor. Y el amor se tiene que regalar. No puede evitarlo. El amor tiene que darse a sí mismo. Y hay otras escrituras increíbles en la Biblia acerca del amor. Es algo que les sugiero que estudie. Pero quiero leer 2 versos en Salmo 139. Porque tú creaste lo más íntimo de mi ser. Me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabo. Este es David. Te alabo porque fui creado cuidadosa y maravillosamente. Tus obras son maravillosas y lo sé muy bien. Así que como que suena como que David dice, soy maravilloso. Bueno, vea, cada vez que trato de que diga algo, piense algo bueno de sí mismo, de repente se callan. Usted es especial, es único y es maravilloso porque Dios no crea basura. ¿Cuántos creen que Dios les creó? Bueno, ¿cuántos creen que Dios es maravilloso y hace cosas maravillosas? Bueno, así que ¿por qué le excluiría a usted? Ah, qué buena pregunta, gracias, hermano. Es una muy buena pregunta. Ahora, diré algunas cosas que tal vez les dejen con más preguntas, pero espero que piensen. John Maxwell dice que podemos fallar positivamente. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Él quiere decir que cuando fallamos en algo, si estamos dispuestos a aprender de nuestro error, que en actualidad eso nos ayuda más adelante en la vida y en nuestro caminar con Dios. Pero ahora oigan esto, mientras se sienta culpable por su fracaso o su error, no puede aprender nada de ello. Así que continúa cometiéndolo una y otra y otra y otra vez. Y lo voy a decir de nuevo porque veo que necesitan que lo haga. Bueno, supongamos que yo vaya a dar una enseñanza, pero sí supongamos que mañana dé una enseñanza acerca de la boca. Y vaya, cada persona siente convicción. Y usted decide, lo voy a hacer, sí, voy a tener cuidado con mis palabras.
Bueno, escuché eso, Señor, sí, amén. Pero va a la casa y se siente culpable por todo lo que ha dicho y cómo habló a otros. Así que, si usted hace eso, esa culpabilidad le detendrá de aprender lo que debe aprender para poder mejorar por la gracia de Dios y no hacerlo de nuevo. ¿Me oyen? Mientras se sienta culpable por sus errores pasados, no podrá aprender de ellos. Seguirá repitiéndolos. Lo diré una vez más y tal vez lo capten. Esta es una verdad muy profunda. Porque vea, pensamos que se supone que debemos sentirnos mal. Y la Biblia dice que lamentemos nuestros pecados. Hay un tiempo para estar de luto, pero hay un tiempo para dejarlo ir y seguir. Y no estoy sugiriendo que tomemos nuestros pecados ligeramente y que nos riamos de ellos. Naturalmente, si ama a Dios, le va a doler si siente que ha hecho algo para lastimarle a Él. Pero rápidamente puede recibir la gracia de Dios y estar agradecido que Él se lo mostró. No tiene que sentirse culpable. Y si es así, mientras se sienta culpable por sus errores, nunca podrá aprender de ellos y continuará repitiéndoles y cometiéndoles una y otra vez. Pienso que finalmente tal vez me están oyendo. ¿Me escuchan allá atrás? Bueno. Oh, tengo otro punto aquí que en realidad les hará cuestionar sus creencias religiosas. El fracaso no es el final ni tampoco es fatal. No es en realidad cómo inicia, sino cómo termina que hace toda la diferencia en la vida. El fracaso es parte de la condición humana. Si comete errores, es normal. Vea, yo tenía un gran problema con la debilidad porque mi madre tenía una naturaleza débil, era temblorosa, temerosa y tenía miedo a mi papá y sabía que él me abusaba sexualmente, pero no hizo nada para protegerme. Así que, bueno, gracias a Dios que nunca desprecié a mi mamá, como que entendí de alguna manera que ella no pudo evitarlo, pero yo odiaba la debilidad. Y yo decidí que nunca iba a ser así. Que yo sería fuerte y me levantaría en contra de ciertas cosas. Así que les cuento que cuando comencé a caminar con Dios y Él comenzó a tratar de mostrarme cosas que necesitaba entregarle a Él y dejar que Él me ayudara a superar, créame que por lo que pasé como niña, yo era un lío. Y yo necesitaba toda la ayuda posible. Pero no aguantaba cuando yo fracasaba o si trataba de hacer algo pero no funcionaba o si era obvio que había creído que Dios me había dicho algo y resultaba que no era Dios. No sabía cómo equivocarme, no sabía cómo cometer errores. Y recuerdo cuando Dios me dijo, y tal vez piense que suena extraño porque yo lo pensé, pero me dijo, Joyce, ¿tienes permiso para tener debilidades? Y mire, inicialmente uno piensa, bueno, pero espérate un minuto. No. Si voy por ahí contándole eso a la gente, pensarán que pueden vivir desordenadamente. No. Este es el punto. Si ama a Dios, nadie le puede convencer a que trate de pecar a propósito. Y yo puedo pararme aquí y darles algunas libertades que le ayudarán a ser la persona que quiere ser. Y le digo que usted desde ahora hasta el final de su vida nunca va a cometer errores. Perdóneme. Hay una diferencia. Ahora, es una declaración importante. Oiga, hay una diferencia entre la debilidad y la maldad. Si tiene un corazón malvado, usted y Dios tendrán un problema. Pero si tiene debilidades, fue por eso que Él envió a Jesús.
entendemos que si no tuviéramos debilidades y podríamos hacerlo todo y ser fuertes en cada área, no necesitaríamos a Jesús. Él no vino para los sanos, Él vino por los enfermos. Él vino para los que están enfermos del alma, para los que tienen faltas, que tienen problemas. Y es tan liberador el aprender que el mundo no se desborona cada vez que uno comete un error. Y es aún más maravilloso cuando tienes suficiente libertad para decir, ¿sabe qué? Escuché esto de Dios, pero no fue Dios. Qué liberador es poder decir, ¿sabe? He cometido un error, lo siento. Eso podría salvar matrimonios, si lo permite. ¿Sabe qué tan maravillosas son esas palabras? En vez de que dos discutan y discutan y discutan y cada uno pruebe que está bien. Mi hijo mayor, David, era así a menudo y él dijo algo hace unos años atrás y a veces lo comparto y dijo, ¿saben qué? Sobrevaloramos el tener la razón. No les sacará todo el provecho que cree que tendrá. Así que diga, me equivoqué, lo siento. Todavía no están aplaudiendo mucho, pero... Una persona por acá aplaudió un poquito. Bueno, vamos a ver algunas personas. El rey David fue un adúltero y asesino. Y aún así, Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Y ahora, ¿cómo eso tiene sentido? Y sentí que Dios me mostró algo hoy y pienso que si puede entenderlo, si puede captarlo, yo sé que me ayudará a mí y espero que le ayude a usted. ¿Sabe por qué él pudo decir eso acerca de David, aunque David pasó por ese tiempo en su vida cuando en realidad mostró su debilidad y cometió adulterio y entonces trató de esconderlo? Y mandó a matar al esposo de Betsabé y mintió acerca de esto. Se tomó todo un año para que se arrepintiera. Y seguía tratando de esconderse, huir de ello. ¿Y sabe qué de Pedro? Negó a Cristo 3 veces y se convierte en un gran apóstol. Esto es lo que yo sentí que Dios puso en mi corazón. David hizo más bien en su vida que mal. Y pienso que en esto... Dios mira nuestra vida entera. ¿Sabe? Una de las cosas que me ayudó a aprender cómo descansar, ya que me estaba cayendo en pedazos hace años y tuve que aprender que no podía trabajar como una loca toda la vida. Una de las cosas que me ayudó a reposar fue que Dios me dijo, mira todo lo que has logrado en tu vida entera, no en lo que has logrado hoy. Está bien si no trabajas por una semana. Está bien si quieres acostarte en el sofá de vez en cuando y ver películas todo el día. Está bien. Mira todo lo que has logrado en toda tu vida, no solo lo que ves hoy. ¿Cuántos se sienten culpables cuando reposan? Miren, cuando veo... Sí, exacto, reciba liberación. Y le voy a contar algo. Usted... Si al principio no tiene éxito, usted es normal. Amén. Todo el mundo saldrá de aquí sintiéndose mejor acerca de sí mismo. Mejor que cuando entraron. ¿Cuántos entraron aquí hoy sintiendo culpabilidad por algo? Bueno, eso es... más del 50% de la gente y probablemente algunos estaban cansados y no levantaron la mano. Así que no lo hicieron. Y sabe, recuerde, no fuimos creados para sentirnos culpables. Dios no nos diseñó ni nos formó en tal manera en que pudiéramos funcionar apropiadamente con culpa. Y la culpabilidad tiene reacciones adversas aún para la salud. Y en la actualidad han probado que cuando la gente se siente culpable,
producen hormonas que causan enfermedades. Y recuerdo estar en una institución mental una vez, fuimos a ministrar con un grupo de personas y aún recuerdo que había muchas personas caminando, diciendo, fue todo mi culpa, todo fue mi culpa, fue toda la culpa mía. Y sabe, usted es perdonado antes de aún pecar. Porque Jesús ya pagó por todas nuestras fallas y debilidades. Y todo lo que tiene que hacer es arrepentirse, dar la vuelta e ir en dirección correcta y recibir lo que Dios ya ha provisto. Y pienso que a veces pasamos mucho tiempo pidiéndole a Dios cosas, pero no recibiéndolas. Y le voy a sugerir hoy que por lo menos 3 veces al día diga en voz alta, Dios me ama. Y que se detenga y trague esas palabras. Dios me ama a mí. Cuando trataba de sobrepasar el abuso que pasé y la pena propia que sentí por mí por años. Y hay personas aquí hoy que se sienten mal acerca de sí mismos. No se caen bien. Se pasan demasiado tiempo comparándose a otros y tratando de ser como otras personas. Y el diablo le ha asegurado que es una persona rara porque no es como los demás. Bueno, gracias a Dios que no es como los demás. ¿Qué lugar tan aburrido sería si todos fuéramos iguales? Y yo escuchaba que Dios me amaba, pero yo no lo entendía, ¿verdad? Puede escuchar algo y saber que lo necesita, pero aún no siente que lo ha captado. Y a mí me gusta el confesar la palabra o declarar la palabra en voz alta porque creo que cada vez que usted escucha algo, aunque se oiga a sí mismo decirlo, eso le ayuda a renovar su mente. Y cuando confiesa una buena confesión o algo malo, eso vuelve a sus oídos y baja adentro de usted. Así que pienso que lo que creemos acerca de nosotros mismos es más importante que lo que cualquier otra persona crea de uno. Amén. Así que una de las cosas que hice, hubo varias, pero una de las cosas que Dios me guió a hacer en ese tiempo y tomó unos años para superar lo que yo había pasado en mi niñez. Pero una de las cosas que hacía es que iba y me miraba en el espejo, un espejo de cuerpo entero, y apuntaba a mí misma y decía, Dios te ama a ti. Y tiene que hacer eso hasta que tenga la revelación. Es algo que escuchamos todo el tiempo en la iglesia. Y conozco a Joel lo suficiente para saber que probablemente lo oyen aquí de alguna manera en cada servicio en que están aquí. Y pensé en eso cuando comencé el mensaje aquí hoy. Pero no me importa cuántas veces lo haya oído. Tiene que continuar escuchándolo más y más y más. Y la Biblia nos dice que si sabemos que somos amados, no viviremos en temor. El amor perfecto que solo Dios puede dar expulsa el temor, porque sabemos que si Él nos amó lo suficiente para enviar a su único hijo para morir por nosotros y sufrir, que seguramente Él nos cuidará en cada situación que llegue a nuestra vida si confiamos en Él. Amén. Usted está en buenas manos. Es normal ser imperfecto y cometer errores. Ahora en Mateo capítulo 22 del 36 al 39 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Y hay otro que es como ese. Ama a tu vecino así como te amas a ti mismo. Así que creo que el amor que Dios tiene por nosotros y nos da, se supone que sea como un ciclo en nuestra vida que junto con Dios completamos. Dios nos ama, recibimos ese amor que resulta en amarse a uno mismo de una manera equilibrada. Sí, dije que debe amarse a sí mismo, de forma balanceada.
Sí, dije que debería amarse a sí mismo. Vea, como que pensamos que hay algo malo con eso. Es como que, yo no sé. Yo no dije debe estar enamorado de sí mismo. Dije que se ame a sí mismo. Si Dios nos ama, entonces seguramente podemos amarnos. Una vez fui al frente en una iglesia con una amiga mía cuando comenzaba mi caminar con Dios y a pedir oración, y el pastor le dijo por qué necesitaba oración y dijo, me odio a mí misma. Y él reaccionó extrañamente, se alejó, puso las manos en la cadera y dijo, ¿y tú quién crees que eres? Después de que Dios envió a su Hijo para sufrir y morir por ti de la manera en que lo hizo, y te amó tan incondicionalmente, ¿quién eres tú para odiarte? Así que si en realidad lo ve de esa manera, es que a veces olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y yo he estado pensando, de hecho, pensaba esto en la adoración, que voy a dar una enseñanza titulada ¿Qué significa ser nacido de nuevo? Y sé que muchos pensarán, bueno, no necesito eso, nací de nuevo. Pero la mayoría de las personas, aún nacidos de nuevo, no saben lo que tienen. Pienso que tendríamos más victoria en nuestras vidas si en realidad entendiéramos lo que significa el tener a Dios viviendo dentro de uno, como compañero de nuestra vida. Que en realidad creyéramos las cosas de las que cantamos hoy. Que si ese mismo poder que le levantó de entre los muertos mora en ti. Y mira, honestamente, son las cosas que deberíamos pensar. No siempre todo lo que anda mal con uno. Todo el tiempo. No debe preocuparse si hay algo dentro de usted que debe ser corregido. Dios le dejará saber. Pero su convicción nunca debería hacerse condenación. Si Dios trae convicción y usted comienza a sentirse culpable, no podrá superarlo. Dios nunca trae convicción acerca de algo sin querer ayudarle a superarlo. ¿Amén? ¿Cuántos hacen esto? Sienten convicción por algo, escuchan un sermón, leyeron algo y están, ay sí, ay sí, ay sí. Y salen culpables, pero eso no es recibir corrección. El recibir corrección es decir, sí señor, tienes razón. Y sabe, la corrección solo es dirección, no es rechazo. Recuerde eso, la corrección no es rechazo, es guianza. Es mejor que le demos gracias a Dios que Él nos ama. Lo suficiente para mostrarnos lo que está mal. ¿Y acaso no odiaría si le dejaran en paz en la condición en que está ahora y pensar que nunca cambiaría y permanecer igual? No, yo lo quiero. Dios, dámelo. Dame convicción. Muéstrame que está mal en mi vida. ¿Sabe por qué? Yo sé que en realidad es Dios amándome. Y antes no pensaba así. Pensaba, ay, otra cosa mala con Joyce. Pero finalmente aprendí que en realidad es Dios mostrándome que me ama. Amén. Mire, puede aparentar un poquito más de alegría, ¿eh? Y note que dice, ame a su vecino como se ama a sí mismo. No puede amar a alguien si no se ama a sí mismo. Y me tomó mucho tiempo aprender eso. Iba a la iglesia, oía sermones de amor y trataba tanto de amar a la gente. Pero es que me enojaban. Y yo quería cambiarlos a todos. Mire, se ríe porque sabe que es verdad. Y es que no entendía. Sí quería hacerlo, pero no podía. Y Dios me enseñó que era porque no me amaba a mí misma. Tal vez me ha escuchado decir, pero pienso que vale la pena repetirlo. No puede dar lo que no tiene. Algunos deben ser más misericordiosos con ustedes mismos. Y si fueran más misericordiosos, podrían ser